Los saludamos, amigas y amigos de Canal 15 UCR, y los invitamos a que mantengan todas las medidas de protección. Yo tengo ya las 2 vacunas y ya pasó el periodo de adaptación de las vacunas, y además la semana pasada tuve la vacunación de influenza estacional, de manera que estoy muy vacunado, pero aún así mantengo la careta, mantengo la distancia y tengo 15 meses de no visitar la Ciudad de México, donde vive mi hija, y eso ni viajar en ningún otro medio, porque es una medida de protección, de manera que los invitamos a que en la medida de las posibilidades lo hagan. Y ahora nos movemos hacia la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y hacia el Centro de Estudios de América Latina y del Caribe, donde el maestro Mario Vázquez, que ha obtenido premios por estudios relacionados con la frontera sur de México, Belice y Guatemala, como ámbito de publicaciones. Si mi memoria no me engaña, creo que el CIDE le publicó un libro en esos ámbitos. Pero bueno, vamos a conversar hoy sobre, y viene a colación el tema de que hace 200 años estaba por tener lugar en Guatemala el acto que dio lugar a la independencia de la región. Estaba por ocurrir el evento final de la independencia de México, encabezada por habría que decir el michoacano, porque nació en Morelia, pero Morelia se llamaba Valladolid, y don Agustín Iturbide, que fue alguien que cambió de camiseta a mitad del encuentro, y que encabezó el proceso de independencia de México, y que dio lugar al primer imperio, pero el que sabe de esto es don Mario. Por favor, don Mario, y gracias por estar en Canal 15. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Para mí la Universidad de Costa Rica es una institución de gran respeto, donde además tengo amigos y colegas a quienes valoro mucho, y en ese sentido pues me es muy grato compartir con ustedes. ¿Qué le puedo comentar sobre esto que me dice? Bueno, sí, hace casi 200 años se produjeron las declaraciones de independencia, que fueron diversas, ¿verdad?, en todo el reino de Guatemala. Usualmente se conmemora, es una convención a nivel regional de todo Centroamérica, la fecha 15 de septiembre como el momento de la proclamación de la independencia. En realidad, los pronunciamientos por la independencia en la región fueron varios. Empezaron en Comitán, una ciudad de Chiapas,
actualmente es un estado de la República Mexicana, el 28 de agosto. De ahí se pronunció la capital de Chiapas, Ciudad Real, así se llamaba entonces, a principios de septiembre. De modo que para el 5 de septiembre, entre el 5 y el 8 de septiembre, se había pronunciado la provincia de Chiapas. A partir de esta noticia, es que se decidió en la capital guatemalteca celebrar la famosa reunión del 15 de septiembre, en la que tuvo como resultado la proclamación de la independencia a nombre de toda la capitanía. Ese es el acta del 15. Sin embargo, como ustedes recordarán, había en aquellos tiempos diferencias entre las distintas autoridades provincianas y la capital guatemalteca, de modo que en Comayagua, que era la capital de Honduras, en León, que era la capital de Nicaragua y también de Costa Rica, es decir, que la gobernación de Costa Rica dependía de el León, Nicaragua. En esas dos ciudades se proclamó la independencia, sus actas de independencia, si no me equivoco, son del 20... Finales de septiembre. Sí, fueron 2 semanas después, el 20 algo de septiembre, 28 de septiembre, sí, por ahí, o en esos días. Ellos no aceptaron el acta del 15 de septiembre, hicieron sus propias declaraciones de independencia. Y para el caso de Costa Rica, ustedes deben tener a la mano la fecha precisa en que allá se hizo la declaratoria, que fue obviamente posterior a la declaración del 15. Pero bueno, como una convención se tiene esta fecha y así se conmemora. Un poquito esta conmemoración hace que se pasen desapercibidas estas otras declaraciones que fueron muy importantes en la coyuntura, porque lo que sucedió con las declaraciones de Chiapas y después de las declaraciones de Honduras y de Nicaragua, fue que señalaron un rompimiento del orden establecido en la capitanía de Guatemala. Es decir, estos pronunciamientos no solo fueron pronunciamientos de independencia con relación a España, sino también fueron declaraciones de emancipación con relación a la capital guatemalteca. Y en este sentido dieron inicio estas declaraciones a un conflicto enconado entre algunas provincias y las autoridades capitalinas, que finalmente va a dar lugar a un rompimiento político y territorial de toda el antiguo reino de Guatemala, que en mi opinión esto trajo como consecuencia o repercusiones incluso a largo plazo, como fue el fracaso de la República Federal unas décadas más tarde, ¿verdad? Entonces, bueno, este es el caso de la fecha. Hay que señalar además aquí el componente, que es esto que a lo que hacía alusión usted, que era el papel que juega en todo esto, la influencia o la postura del gobierno mexicano recién nacido México como un estado independiente, encabezado por Agustín de Iturbide, pasa de ser coronel generalísimo en unos cuantos meses. Don Mario, tal vez antes de hablar de Iturbide, voy a dar 2 señalamientos. Aquí llegó el 13 de octubre y de alguna manera Costa Rica era medio independiente porque era tan poco importante que nadie se metía con Costa Rica. Entonces causó mucha sorpresa y cuando se recibió el acta salió algo que es santo y seña del país.
el gobierno de Costa Rica en Cartago, que era la capital colonial, tomó la decisión de que tomaremos un criterio una vez que se aclaren los nublados del día. Y Cartago es una ciudad que, como está cerca de las montañas, tiene nubes casi, tiene neblina de manera muy permanente. Entonces, con eso le vamos a invitar a regresar en el siguiente segmento, una vez que el canal nos lo indique. Continuamos, amigas y amigos, en la Ciudad de México, en la UNAM, con el maestro Mario Vázquez, y lo invitamos a que nos cuente un poco más de el efímero primer imperio mexicano. Por favor, don Mario. Sí, mencionaba al personaje Agustín de Iturbide, ¿verdad? Quizá para los mexicanos es un personaje muy conocido, está en los libros de texto y de historia, en fin, pero quizá para el público en Costa Rica no lo sea tanto. Se trata de un militar, efectivamente, nacido en Valladolid, Michoacán, hoy Morelia, y que fue durante la Guerra de Independencia uno de los más feroces jefes del ejército realista. Luchó fuertemente contra los rebeldes encabezados por Hidalgo y por José María Morelos, y bueno, fue un jefe implacable. Sin embargo, hacia 1821, principios del 21, él está ya involucrado en una conspiración junto con altos representantes de la jerarquía política, económica y eclesiástica del virreinato novohispano, que estaban ya fraguando la separación de España. Entonces, Iturbide, en el año 21, él tiene mando de tropas que están en lo que es ahora el actual estado de Guerrero, allá por Acapulco, donde subsistían en montañas de esa región tropas insurgentes todavía, aunque ya habían sido derrotados en lo fundamental. En varias partes de México había fuerzas rebeldes todavía luchando. Entonces, primero Iturbide va a combatirlos, tienen feroces encuentros y no los puede derrotar. Y entonces llega a un acuerdo con ellos. Dice, bueno, hay una relación ahí epistolar con el líder de estos rebeldes, que era el general Vicente Guerrero, y le plantea el proyecto independentista. Después de algunos titubeos y un poquito por la desconfianza, ambos líderes acuerdan unirse en la causa común de lograr la independencia. Y esto va a dar lugar a la proclamación del Plan de Iguala. El Plan de Iguala es el proyecto que enarbola la independencia de México. Proclama Agustín de Iturbide con el apoyo de los insurgentes mexicanos que sobrevivían aún. Este plan de Iguala habla de establecer en México un gobierno monárquico, una monarquía constitucional, y de mantener relaciones fraternas con la madre patria España, así como proteger a la religión católica, es decir, a la Iglesia Católica. En esa medida, el proyecto va concitando respaldo, logra un gran consenso entre tirios y troyanos, digamos. A todo mundo, hasta entonces en conflicto, le da algo y propicia la unidad en torno a la proclamación de la independencia. Hay un aspecto del Plan de Iguala y del proyecto en general de Iturbide que permanece medio
tácito, no está tan claramente planteado, que es la posibilidad de que esta monarquía mexicana extienda sus dominios a territorios que van más allá de lo que tradicionalmente se consideraba el propio virreinato. Se plantea extender la autoridad mexicana al Reino de Guatemala, es decir, todo Centroamérica, pero también a Cuba y Filipinas, a Cuba y Puerto Rico, e inclusive a las Islas Filipinas. Es una idea muy ambiciosa. Hay quien cuestiona este planteamiento por descabellado, no sé, lo tachan de ser un delirio, ¿verdad?, de un general ambicioso. Sin embargo, yo compararía de algún modo este proyecto con lo que de manera simultánea estaba intentando construir Simón Bolívar en Sudamérica, ¿verdad?, a partir de la unión de Venezuela, la Nueva Granada, el Reino de Quito, esto que se llamó la Gran Colombia. Es un proyecto de unidad regional, de construir, de hacer la independencia para construir estados poderosos, no para construir microestados, ¿no?, sino para construir estados poderosos que puedan tener un juego protagónico en el mundo de las naciones. Entonces, este es el plan de Iturbide. Iturbide confía en que es un plan tan positivo que los centroamericanos van a aceptarlo de manera casi inmediata. Para esto les escribe a las autoridades invitándolas a unirse al proyecto. Y aquí es donde viene este quiebre que yo le mencioné en el segmento pasado, puesto que mientras que algunas autoridades de provincias como Chiapas, Honduras, Nicaragua, incluso en Costa Rica una parte de la dirigencia se manifiestan su apoyo por el proyecto de Iturbide y la unión al Imperio Mexicano, hay otros sectores que no están tan de acuerdo con esta unión. Entonces, lo que en principio estaba llamado a convocar a una gran unidad y a llevar a cabo la independencia de manera pacífica, se convierte en un motivo de discordia que en el caso de Centroamérica termina dando lugar a fuertes conflictos, incluso a la primera guerra civil que se desata en la región. Vamos a regresar, don Mario, para el tercero y último segmento del programa, en cuanto el canal nos los indique. Regresamos. Como saben algunas amigas y amigos, lo que decía don Mario tiene un contenido local. Heredia y Cartago estaban a favor del imperio de Iturbide y San José y Alajuela no. Hubo un enfrentamiento local entre Heredia y Alajuela que ganó Heredia, y hubo un enfrentamiento en Ochomogo que ganó San José, con lo cual se lo ganó a Cartago, con lo cual a partir de ese momento Cartago dejó de ser la capital de Costa Rica. Vean las consecuencias de las influencias de Iturbide, pero además don Florencio del Castillo, que fue un ilustre prelado costarricense que participó en las Cortes de Cádiz cuando Fernando VII clausuró el Congreso que había tenido lugar a partir de las Cortes de Cádiz. Entonces, don Florencio del Castillo no regresa a Costa Rica, regresa a México y participa del Senado mexicano durante la época de el imperio de Iturbide, de manera que el costarricense Florencio del Castillo fue senador del imperio mexicano, de suerte que y en la colonia San Rafael
hay una escuela primaria que se llama Florencio del Castillo, no por el senador, sino por un sobrino de don Florencio, de manera que, y no se diga de el hondureño Cecilio del Valle, que fue ministro de Relaciones Exteriores y Interiores del Imperio de Iturbide, de suerte que Centroamérica estaba cerca, y además en realidad en esa época Costa Rica llegaba hasta el escudo de Veragua, sea toda la zona de Veragua era parte de Costa Rica, pero cuando Costa Rica se volvió pequeñito, Colombia se apropió de eso y ahora es parte de Panamá, que por cierto es de los lugares más lindos del mundo. Pero bueno, regresemos con don Mario. Sí, bueno, has hecho un resumen muy interesante del impacto que tuvo esto en Costa Rica. Hay otro elemento que para el caso de Costa Rica me parece muy importante de destacar. En el caso de Costa Rica, esta coyuntura de la independencia tuvo el efecto inmediato de dar lugar a que tomaran digamos, un rol protagónico, casi podemos decir que asumieran el gobierno de la provincia, los ayuntamientos, los ayuntamientos de las principales ciudades de Costa Rica, de manera que se forma una especie de equilibrio. Es esto que le llamaron, a partir de lo que le llaman en Costa Rica, y es muy conocido ya, el Pacto de Concordia, ¿sí? Y que señala el acuerdo de los ayuntamientos, y yo diría es el inicio de una larga tradición, de una práctica ciudadana, hoy le llamamos a esto de democrática, que si bien, como bien recuerda, tuvo episodios de enfrentamiento y choque, incluso armado, lo que se establece a partir de esos choques armados es precisamente la autonomía de la provincia y, por consecuencia, la formación de Costa Rica como un estado, a partir de ahí un estado de la federación, ¿verdad? Pero un estado soberano dentro de la Federación de Centroamérica. Esto va a ser el caso de las distintas provincias centroamericanas. Quizá tratar de hacer una especie de balance. El Imperio Mexicano fracasó no solo en cuanto se refiere al tema de la incorporación de Centroamérica, sino que fracasó como proyecto político. Tuvo una serie de contratiempos mayúsculos, uno de ellos, quizá el sustantivo, una bancarrota financiera. El imperio se quedó sin recursos muy pronto, no hubo suficiente numerario para cubrir los gastos del Estado, y esta crisis económica marcó el rumbo del gobierno iturbidista. Además, hubo conflictos políticos. Iturbide entró en choque con grupos de importancia, grupos de poder regional y sectores de la élite. Entró en conflicto con el Congreso, echó presos a un montón de diputados, luego terminó disolviendo el Congreso, y esto causó una serie de conflictos que llevaron a la dimisión de el ya para entonces emperador Iturbide. No obstante, yo sí quiero rescatar esta idea de que el proyecto de unión con Centroamérica no era intrascendente, vaya, era un proyecto en el que habría que cavilar y reflexionar bastante en su significado. Hace poco, en alguna entrevista reciente, me preguntaban que qué había perdido Centroamérica, me decían, al separarse de México. Yo les decía, no, Centroamérica no perdió,
perdimos todos, ¿verdad? Mexicanos y centroamericanos perdimos ahí la oportunidad de construir un Estado, un país grande, vigoroso, con muchas más posibilidades de enfrentar la azarosa vida de la independencia, ¿no? Que estuvo plagada de retos y de peligros, ¿no? Y al final Centroamérica terminó dividida en 5 repúblicas. México también pasó momentos muy complicados en el siglo XIX. En fin, esto me parece importante mencionarlo. A veces Iturbide es visto en Centroamérica como un tirano, ¿no? que trató de apoderarse de algo que no correspondía. Y sin embargo, insisto mucho en esto, fue un proyecto que apuntaba a la unidad entre digamos, hermanos hispanoamericanos, aunque desde luego fue mal conducido, fue quizá incluso mal planteado por los mismos términos del proyecto monárquico, ¿verdad? Entonces este es el corolario, ¿no? La caída de Iturbide marca la decisión de las provincias centroamericanas de romper esta alianza con México, y a partir de entonces seguimos caminos pues, diferentes, cada quien por su lado. Pues una de las una conclusión última, don Mario, es que de haber existido Internet, esa guerra que y en historia el hubiera no existe, pero de haber existido Internet, esa guerra no hubiera, la guerra civil, la batalla de Chomogo no hubiera tenido lugar porque el imperio ya había desaparecido cuando la batalla, por si se afiliaban al imperio o no, tuvo lugar. De manera que bienvenidos todos al siglo XXI, donde la ciencia y la tecnología nos llevan más adelante. Le agradecemos mucho su participación y refrendamos nuestra amistad desde la UCR con la UNAM, y a las amigas y amigos los invitamos a que continúen con los espléndidos programas de Canal 15 UCR. Muchas gracias, don Mario.